Un joven viajaba al extranjero, conduciendo a través de un bosque remoto, cuando llegó en un accidente automovilístico y fue salvado por algo realmente improbable. Este hombre estaba en medio de un año de investigación que él mismo se había dado como recompensa después de años de arduo trabajo y estudio. Estaba emocionado de ver partes del mundo sobre las que solo había leído y esperaba aprender muchas lecciones de vida a lo largo de su experiencia. Es seguro decir que nunca anticipó el viaje que estaba a punto de emprender, el día que alquiló un automóvil y optó por conducir a través de un denso bosque. Había un camino que atravesaba el bosque y se rumoreaba que el camino era impresionante, así que compró un mapa, dobló su tanque de gasolina y se dirigió hacia el bosque. Se esperaba que el viaje tomara unas 2 horas de un lado del bosque al otro. Una vez que vio pasar el apacible recinto de la línea de árboles, sintió la tranquilidad de estar solo en la naturaleza. Puso su música a todo volumen, al ver que solo había unos pocos autos en la carretera, comenzó a acelerar cuesta abajo y a toda velocidad en las esquinas. Continuó conduciendo de esta manera juguetona mientras el automóvil se acercaba a la niebla que rodaba por el suelo. En este punto, el hombre sintió que estaba en algún lugar de otro mundo y descuidó su propia seguridad en el fervor del momento. Pasaron unos minutos y la niebla se convirtió en una lluvia suave, el hombre se animó por el cambio de atmósfera y puso su música aún más fuerte. La lluvia siguió arreciando hasta convertirse en un rugido que luchaba por ser más fuerte que la música. Se hizo más difícil ver los árboles, todos los detalles del bosque a medida que la lluvia caía a cántaros, tal vez por eso el hombre no vio a un venado que se aventuraba a cruzar la calle. Tal vez por eso el hombre no reaccionó hasta que las cosas fueron demasiado tarde, se desvió y por suerte no golpeó al venado, pero este tirón del volante también sacó el auto de la carretera. Se deslizó rápidamente hacia el árbol más cercano y el ciervo se alejó corriendo cuando el hombre cayó inconsciente. Tuvo unos segundos para registrar lo que sucedió durante el accidente y solo logró pensar para sí mismo: está bien, todavía estoy vivo. Antes de caer en un sueño pesado, el hombre se despertó un tiempo después, le tomó bastante tiempo orientarse y se dio cuenta de que ya no estaba en su auto alquilado accidentado. Estaba en una cama pequeña en una casa, no tenía idea de dónde estaba, pero dado el hecho de que estaba en la propiedad privada de alguien en lugar de en un hospital, asumió que todavía estaba cerca del bosque. Su teoría se demostró correcta cuando un anciano entró en la habitación. El anciano sostenía agua, algo de pan y analgésicos de venta libre. El viajero postrado en cama se abrió paso entre su confusión para agradecer al hombre por la comida y la bebida. Sintió algunos moretones severos en toda la parte media del cuerpo, tal vez una costilla rota o dos, pero sorprendentemente esa parece ser la extensión principal de sus heridas. El anciano explica que habían pasado unos días desde que encontró al viajero inconsciente, lo acogió, lo vigiló y le dio ropa seca. El joven tenía tantas preguntas en su cabeza: ¿quién era este señor mayor? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó con el auto alquilado? Y la pregunta más importante: ¿cómo terminó en la casa del extraño? El anciano vio la curiosidad ardiendo en los ojos del joven, le dijo que tuviera paciencia y aumentara sus fuerzas, todas las preguntas serían respondidas. Cuando el joven se había recuperado un poco más y estaba en un mejor lugar para escuchar la historia de cómo salvó su vida. Durante los siguientes días, el joven continuó sanando, comió, bebió y durmió, finalmente pudo sentarse por periodos de tiempo más largos. Así que el anciano le instaló un lindo sillón en la sala para que pasara el rato. Eso fue lo que llevó al joven a aventurarse en la sala y fue entonces cuando se encontró con el otro huésped de la casa. Frente a él había un oso vivo real. De repente se sintió mareado y asustado. El anciano vio el destello de angustia en el rostro de sus invitados y llamó al oso. El joven observó conmocionado cómo el oso retrocedía obedientemente y se sentaba en el rincón más alejado de la habitación. El anciano se sentó al lado del sillón y comenzó a explicarse: él en realidad era un guardabosques encargado de vigilar la mitad del bosque, por eso vivía en medio de la nada. Hace unos años, el bosque tuvo un problema con los cazadores furtivos que se colaban y cazaban la vida salvaje autóctona de la región. Una de esas veces, el guardabosques escuchó disparos y caminó por el bosque para tratar de proteger a las criaturas bajo su cuidado. Los cazadores furtivos habían huido cuando escucharon que el guardabosques se acercaba dejando atrás a su objetivo. El guardabosques había encontrado un gran oso adulto tirado en el suelo del bosque, había tratado de salvarlo pero el oso había recibido demasiadas balas. El anciano había optado por sentarse con él y darle compañía y respeto a su paso. Unos minutos después el hombre se había sorprendido al saber que no estaba solo en su vigilia. Un pequeño osezno se había acercado lentamente a su madre pero se había mantenido a cierta distancia del guardabosque. Cuando la madre oso se quedó quieta, el hombre se secó las lágrimas y la razón para irse a casa dejando atrás al pequeño osezno. Cuando el guardabosques había caminado por un rato se había dado cuenta nuevamente que no estaba solo. Si volteaba a mirar no había nada detrás de él, pero si caminaba hacia adelante podía escuchar algo pequeño marchando detrás de él. Finalmente había llegado a la casa, el guardabosques se había sentado en el escalón de su entrada y había esperado.
Finalmente, el cachorro de oso tuvo cautela cerca de él desde ese día en que el guardabosques había adoptado a este oso. Ahora estaba lo suficientemente entrenado para que se le permitiera entrar en la casa y respondía a las órdenes del hombre, pero siendo un animal salvaje, todavía necesitaba algo de tiempo en su hábitat. Entonces, el guardabosque permitió que el oso entrara y saliera como él deseaba. Los guardabosques se rieron del joven y le dijeron que se sentía como si se hubiera convertido en la mamá oso. Los jóvenes escuchan la historia con asombro, pero él aún no entendía cómo la relación del guardabosques con un oso tenía algo que ver con él y su accidente automovilístico. Pensó que nada podría sorprenderlo más que la cola que acababa de escuchar, pero estaba equivocado. El guardabosque explicó que su oso semidomesticado había salido al bosque como de costumbre, pero no había regresado durante aproximadamente un día y medio. Esto estaba fuera de la mejor rutina habitual, por lo que el guardabosques lo había seguido al bosque para asegurarse de que estaba bien. Lo que encontró fue increíble. El oso debió haber oído u olido el choque de alguna manera porque había encontrado al joven viajero y su auto de inmediato. Se las había arreglado para arrancar pedazos del auto alrededor del hombre inconsciente y luego lo había sacado a rastras del rebelde. Le había tomado tanto tiempo regresar a casa porque llevaba al hombre en la boca con cuidado de no lastimarlo con sus afilados dientes. El guardabosque había encontrado al oso a mitad de camino a casa y ayudó a su oso a llevar al viajero a la casa. Una vez allí, el guardabosque se había ocupado del viajero esperando que su amigo peludo regresara al desierto. Sin embargo, el oso se había negado a dejar salir al joven de su sitio y esperó dentro de la casa hasta que despertó. Con toda su valentía, el viajero se puso de pie y frotó la cabeza del oso para agradecer su ayuda porque nunca había estado más conmocionado en su vida. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Ahora mira el vídeo de un lobo que salvó a una anciana de la banda de fugitivos. Esta historia te conmoverá.